Bienvenidos a la segunda parte de nuestro recorrido por el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, que les estamos llevando hasta su casa, para que ahí, en la comodidad y seguridad de su casa, lo pueda disfrutar. Bienvenido, doctor César Tello. ¿Cómo está, ingeniero? Un placer saludarle, y lo mismo que todos nuestros buenos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, y esperando que disfruten este segundo recorrido, y más adelante, cuando todo esto se solucione, pues por supuesto que los esperamos aquí directamente en este maravilloso recinto que es el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Así es, recordemos nuestro hashtag para cuando nos volvamos a juntar, no falte nadie. Los esperamos a todos. Continuamos ahora, estamos en esta segunda parte, estamos en el área de exposiciones permanentes. Iniciamos aquí con este muro de gorras, en donde con ustedes, al enfocar con la cámara de su celular o una cámara fotográfica, podrán observar a detalle la figura que aparece aquí en las gorras. Es un beisbolista, un bateador, el cual se puede apreciar de esta manera, de esta forma. Una forma muy ingeniosa de poderlo representar, y pues aquí está para que lo disfruten. Bien, iniciando aquí en esta área de exposiciones permanentes, tenemos esta vitrina con estos artículos que son unas piezas. En esta parte de la vitrina son objetos, prácticamente son pelotas, todas donadas por aficionados, que han pelotas con firmas importantes de grandes inmortales y que están donadas al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y de aquel lado de la vitrina podemos apreciar unas piezas de dos grandes inmortales del béisbol mexicano. De uno de ellos es el zurdo Alfredo Ortiz, uno de los grandes pitchers mexicanos. Doctor. Indudablemente uno de los grandes lanzadores zurdos mexicanos, que además también destacaba, ingeniero, amigos, como bateador, también de otro gran pitcher, líder en cuanto a los ponches, de los máximos ponchadores que hemos tenido en el béisbol de verano, Jesús El Chito Ríos, también miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Así es, él en un gran gesto donó un par de spikes usados por él y 3 guantes, el guante con el que inició, el guante con el que empató el récord de ponches y el guante con el que se retiró y logró su récord de 2.549 ponches, el cual pertenece a él, es el máximo ponchador de la Liga Mexicana del Béisbol Mexicano, líder de ponches de todos los tiempos, 2.549 ponches. Bien, continuemos. Bien, aquí tenemos este mensaje de bienvenida a esta área. El Salón de la Fama del Béisbol Mexicano continúa con la tradición de honrar a los consagrados del diamante. Un recorrido por la historia, las hazañas y remembranzas de esta pasión universal que es parte ya de la cultura mexicana. Un homenaje a los grandes ídolos y una invitación a todos a conocer y disfrutar de su legado. Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Esta es la bienvenida prácticamente a esta gran área de exposición permanente, en donde hay una gran cantidad de historias para contar del béisbol mexicano. Estamos seguros que lo van a disfrutar. Bien, pues aquí tenemos en este muro una información muy buena para todo el público que nos visita y para ustedes que están allá desde su casa siguiendo este recorrido por el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, y es para adentrarnos en el béisbol, familiarizarnos con el béisbol, cómo se juega, con qué se juega, las posiciones en el campo, quiénes lo juegan, etc. Y aquí una pequeña muestra del proceso de fabricación de un bat, de una pelota y de un guante. La verdad que es muy interesante ver el proceso, como de un bat con un tronco va a ir poco a poco, ahí van ustedes observando cómo se va a ir moldeando la madera para finalmente llegar a este instrumento tan importante para el juego de pelota, el bat y la pelota. Indudablemente aquí vemos cómo se va poco a poco el desarrollo del proceso, a las costuras, hasta que finalmente queda
una pelota bien armada, y es otro importante instrumento que es la pelota. No cabe duda que el guante también es parte fundamental, y ahí pueden observar cómo se va armando poco a poco hasta que se llega a esa parte final para utilizarlo en el outfield o en el infield, una pieza que es fundamental también en el béisbol, el guante, ¿verdad, ingeniero? Así es. Y bueno, atrás sobre el muro podemos ver las gráficas donde nos ilustra las posiciones en el campo de juego, para que obviamente que es un dato bien importante para poder llevar los box score de los jugadas que se realizan en el partido. Recordemos, el béisbol es el único deporte en el cual quedan registradas todas y cada una de las jugadas que se realizan. Hasta el más mínimo detalle. Hasta el más mínimo detalle en una hoja queda registrado desde el primer picheo hasta el out 27. Así es. Y de donde obviamente es fundamental para poder obtener todas las estadísticas, claro, de la actuación, del desempeño individual de cada uno de los jugadores y claro, y como equipo. Estamos hablando, repasando las posiciones: el pitcher es el número 1, el catcher el 2, primera base 3, segunda 4, tercera 5, short 6, jardín izquierdo 7, central 8 y right field 9. De tal forma que cuando ustedes oigan en una narración, en una crónica, murió por la vía del 43, fue un roletazo a segunda base, claro, que tiraron a primera y consumaron el out. Y muy interesante también las medidas entre las bases, 90 pies del home a la primera, lo mismo que de la primera a la segunda, a la tercera y hasta el home plate. Allá en el outfield también lo que es los jardines, lo es la línea de foul, ¿verdad? Es el de diamante perfecto para jugar al béisbol. Así es. Y aquí está, se los llevamos hasta su casa para que lo disfruten. Bien, ahora estamos aquí en el muro del glosario de béisbol, en donde están los 100 conceptos, los 100 términos más populares del béisbol, y están con su significado para que todo el público lo pueda conocer. ¿Qué hablamos? ¿Qué significa cuando decimos pitcher relevista? ¿Qué significa squeeze play, triple play, utility, wild pitch, ponche, pass ball, juego sin hit ni carrera, pisa y corre, robo de base, en fin, todos los términos del béisbol? Ese es el glosario del béisbol. ¿Qué significa cada uno de los términos? Hace rato veíamos en el otro stand justamente las posiciones, cómo estaban las posiciones conformadas. Bueno, ahora estamos viendo cada una de las situaciones que se van presentando en el béisbol: los lanzadores, los jugadores de cuadro, los outfielders, los umpires, que son sumamente importantes, los cargabates, que son parte fundamental también de los juegos de pelota, lo que significa la bola muerta, la bola ocupada, la placa de picheo. Allá vemos también cómo es el orden al bat que presentan los equipos, las diferentes jugadas que se van presentando. Acá también vemos ese círculo donde encierra justamente el box score que se va llevando día a día para llevar a cabo un juego de pelota. Bastante interesante, como usted dice, el glosario, todo lo que va significando cada una de las posiciones, cada una de las jugadas que se van viendo en un juego de béisbol. Así es, todos los términos de béisbol que lo quisimos hacer de esta manera para que el público que no está tan familiarizado con el béisbol, invitarlo, acercarlo al béisbol, conociendo los términos, claro, que se manejan en el béisbol. Ok, continuamos aquí sobre este muro del área de exposiciones permanentes. Tenemos estas fotografías de 3 grandes jugadores inmortales del béisbol mexicano: Ángel Moreno, pitcher; Huevito Álvarez, shortstop, uno de los más grandes shortstops del béisbol mexicano; y Ronnie Camacho. Todos ellos ya dentro del Salón de la Fama del béisbol mexicano por las grandes proezas que han hecho tanto en la Liga Mexicana de Béisbol en el verano como en la pelota invernal. Todas estas grandes figuras en el Salón de la Fama: Ronnie Camacho, el Huevito Álvarez y Ángel Moreno. Aquí tenemos ahora este lugar dedicado para los reyes del home run. Los reyes del home run, aquellos jugadores que son los líderes en cuadrangulares, sumando los home runs conectados en la Liga Mexicana de Béisbol y en la Liga Mexicana del Pacífico. Y ahí tenemos, encabezando esta lista, el gran don Héctor Espín. Indudablemente el máximo jonronero en el béisbol mexicano, con las 2 ligas: Nelson Barrera, Andrés Mora, Eduardo Jiménez, Alejandro Ortiz. Son todas estas grandes figuras que están como los grandes cañoneros en el Salón de la Fama del béisbol mexicano.
Así es. Continuamos en este mismo muro. Tenemos aquí un video que fue realizado para conocer cómo es la historia del béisbol desde sus orígenes, cómo empezó desde los egipcios, donde se considera un juego que se jugaba por parte de ellos, que luego se fue transformando hasta llegar a lo que fue a lo que es el béisbol. Y es un bonito video que nos ilustra desde esa época cómo se fue transformando esos juegos, ese juego, hasta llegar a ser el béisbol en la actualidad. Sí, formidable, sensacional, vale la pena, la verdad, echar un vistazo aquí en el Salón de la Fama a este gran proceso que se fue llevando para lo que es actualmente el béisbol, el que se disfruta intensamente lo que es el béisbol. Así es. Continuamos. Bien, ahora estamos aquí justo antes de entrar al área de exposiciones permanentes. Tenemos este bonito detalle de museografía, que es una pelota gigante al fondo de este túnel, simulando como lo que es el infinito. Realmente ha sido el lugar preferido para la foto por parte de todo el público que nos ha visitado. Y ahora vamos a continuar con el área de exposiciones permanentes. Bien, ahora estamos iniciando lo que es el recorrido por el béisbol a través del tiempo, en donde vamos a ir desde los orígenes del béisbol hasta década por década hasta la actualidad. Y aquí comenzamos con explicaciones y con videos y con audio de los orígenes del béisbol en los diferentes países como México, Japón, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, Canadá. Gran historia que queremos compartirla contigo. Y seguimos ya en los principios del siglo pasado con los grandes del béisbol en grandes ligas, la década de Tyler Raymond Ty Cobb, el grande, promedio de bateo más alto en la historia de ligas, de grandes ligas. Y posteriormente, adelante, César. Ok, vamos avanzando en lo que es el tiempo y vienen apareciendo después de Ty Cobb, la gran leyenda que es el gran Babe Ruth, ya entrando a lo que es la década de los años 20, otra gran figura de los Yankees de Nueva York, compañero de Babe Ruth, el gran Lou Gehrig, que son principios del siglo XX, los años 20, justamente en donde el béisbol comenzaba a tomar una gran fuerza en los Estados Unidos y bueno, en todo lo que es América Latina. Así es. Y bueno, precisamente en esa década de los años 20 se da el inicio del béisbol profesional en México en 1925, en donde Ernesto Carmona y Alejandro Aguilar Reyes Freinano fundan la Liga Mexicana de Béisbol, 1925. Exactamente, en ese año es cuando viene todo ese gran proceso, inicia el proceso en lo que hoy conocemos como la Gran Liga Mexicana, con una gran historia, una gran trayectoria. Aquí es justamente en esos años el principio de lo que es la Liga Mexicana de Verano. Bien, continuando en nuestro recorrido, les decíamos, vamos a ir a través del tiempo, esto es década por década. Y como una mención especial, en cada década está identificada con el jugador, con el personaje más destacado de esa década. Pasamos la década de los 20, ahora iniciamos la década de los 30 y aquí empezamos con estas piezas del gran Melo Almada. Claro, el primer mexicano en Grandes Ligas, ¿ve? Baldomero Melo Almada. Baldomero Melo Almada, 1933, con Red Sox, con Medias Rojas de Boston, que fue el primer mexicano en Grandes Ligas. Y bueno, al mismo tiempo en esos años, en Grandes Ligas, pues era el tiempo de Ted Williams, en los años 30. Y mientras tanto en la Liga Mexicana, justamente aparecen las grandes figuras como Martín Digo, eran los primeros pasos del béisbol mexicano, con don Ernesto Carmona, con Freinano, y ahí vemos fotografías y uniformes que se utilizaban en antaño. Así es. Precisamente la década de los 30 es la década de Martín Digo, dedicada a él por su gran actuación en el béisbol mexicano, sus grandes números en esa época.
Mencionamos al principio, en 1938 fue ganador de la triple corona de picheo y campeón bateador, además, en la misma temporada. Posteriormente, los años 40, que es la época dorada. La época dorada, ¿por qué? Se considera que en esa época se jugó un béisbol en México de altísimo nivel. Un nivel similar, muy similar a Grandes Ligas. Claro. Y eso debido a la gran historia del gran don Jorge Pasquel, que hizo posible esto, trayendo a jugar a México jugadores de color, norteamericanos y cubanos, Claro. que no podían participar en Grandes Ligas, estaba la barrera de color, y eso hizo que vinieran grandes figuras a México a jugar. Martín Digo, Ramón Bragaña, Roy Campanella, Joshua Gibson, Mont Irving, Ray Dandridge, en fin, un sinnúmero de jugadores. Le dio un gran impulso, no cabe duda, a don Jorge Pasquel, al béisbol mexicano, una gran inversión, e incluso muchas figuras que estaban brillando en el béisbol de Grandes Ligas, como Magli y otros o más, vinieron a jugar al béisbol mexicano, y fue una época muy interesante la de Jorge Pasquel, hablando de los años 40. Así es. Que incluso fue una presión para Grandes Ligas, Claro. para la apertura de la barrera del color que existía en esos años, y en 1947 se rompe en Grandes Ligas y ingresa el primer pelotero de color, Jackie Robinson, a jugar en Grandes Ligas. Esa es la década de los años 40, la titulamos la época dorada del béisbol mexicano. Y donde también destacó justamente Lázaro Salazar, con los títulos que consiguió precisamente con el equipo del Monterrey, 43, y luego 47, 48 y 49. Y es precisamente en honor a él que se le da el nombre de la década a Lázaro Salazar. La década de Lázaro Salazar, la década de los años 40. Y apreciamos los uniformes todos ellos de franela, los spikes, los bats, los guantes que se utilizaban en aquella época, ¿verdad? Así es. Sí, aquí vemos en las vitrinas piezas de esa época, incluso una vajilla donada por la familia de don Jorge Pasquel. Y tenemos acá en esta vitrina de pared del lado derecho, que ahorita la van a ustedes poder apreciar, tenemos sin número de piezas de los primeros años de esas décadas, en donde podemos ver camisolas, guantes, los primeros tipos de guantes, incluso de caretas, e incluso dentro de esos artículos podemos ver la máquina de escribir de Alejandro Aguilar Reyes Freinano. El gran impulsor del béisbol mexicano, el creador precisamente de lo que es hoy la Liga Mexicana, los grandes trofeos. Me llama la atención, ingeniero, los uniformes de los equipos antiguos que iniciaron la Liga Mexicana, el Comintra, aparecen los Dodgers, los Phillies, equipos muy importantes en Grandes Ligas. Y es importante hacer mención que, don Alejandro Aguilar Reyes Freinano, junto con Ernesto Carmona, que fundaron la Liga Mexicana en 1925, posteriormente, gracias al empuje de don Alejandro Aguilar Reyes Freinano, es que se iniciaron las estadísticas en la Liga Mexicana de Béisbol en 1937. A partir de 1937 es donde se comienzan a llevar las estadísticas por jugador y por juego de la Liga Mexicana de Béisbol. Ahora continuamos con la década de los años 50, el ingreso al béisbol organizado. Aquí en los años 50, pues es la década de Beto Ávila, gran bateador mexicano que fue el primer campeón bateador en Grandes Ligas, primer bateador latinoamericano en ser campeón bateador de Grandes Ligas en 1954, con 341 de porcentaje, jugando para los Indios de Cleveland. Y aquí tenemos precisamente en esta vitrina su uniforme y el bat de plata que él ganó por ese campeonato de bateo. Él en vida donó al Salón de la Fama estas piezas. Una década muy importante porque, como usted decía al principio, el béisbol mexicano entra
al béisbol organizado, gracias a la influencia de don Anuar Canabate, un gran directivo de la ciudad de Monterrey, que estuvo dirigiendo el equipo del Monterrey, y vemos aquí a grandes figuras que destacaron en grandes ligas como Willie Mays, Mickey Mantle. Vemos también artículos muy interesantes de don Manuel González Caballero, gran cronista de la ciudad de Monterrey, sus libros que llevaba, sus libros de anotación de don Manuel González Caballero. Así es. Y grandes personajes del béisbol mexicano de esos años, con esa gran labor de gestión que hizo Anuar Canabate en el 55 para lograr que fuera incluido la Liga Mexicana de Béisbol en el béisbol organizado de los Estados Unidos. Bien, y continuando dentro de la década de los años 50, pues tenemos aquí los grandes, más relevantes sucesos dentro de esa década en el béisbol mexicano. En 1956, la triple corona de picheo de Panchito Ramírez, pitcher de los Diablos Rojos del México en esos años. Y después, aquí en Monterrey, en las ligas pequeñas, en esos años, se dio el gran bicampeonato de Williamsport, Pensilvania, en la categoría de 11 y 12 años. No cabe duda que un gran acontecimiento a finales de esa década de los 50, el impacto que tuvo realmente, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el país, en todos los Estados Unidos, porque era la primera incursión de un equipo extranjero en las ligas pequeñas, que llegaba a Williamsport, donde habían nacido precisamente las ligas pequeñas, y nada más un equipo comandado por César L. Faz, el manager, y gana el campeonato, el primero en el 57, con un magistral juego perfecto en la final por Ángel Macías, en donde participaba el ingeniero José Maíz García, muchos miembros importantes de aquel equipo en el 57, y luego repite la historia en el 58. Así es. Y de ese equipo del 57, el que continuó todavía por la edad, que jugó también en el 58, fue Ricardo Treviño, que fue campeón en los 2 años, 57 y 58. Bien, esto fue la década de los años 50. Vamos a pasar ahora a la década de los años 60. Bien, también aquí, avanzando en este pasillo, podemos ver por el lado opuesto de la información de las décadas, podemos ver exhibición de piezas de jugadores mexicanos que jugaron en grandes ligas. Y aquí tenemos de varios de ellos, camisolas, guantes, spikes de algunos de ellos. Fotografías, por ejemplo, de Armando Reynoso, con sus uniformes en el béisbol de grandes ligas. Sid Monge, un pitcher mexicano que destacó en grandes ligas, miembro del Salón de la Fama, y aquí se presenta sus guantes, sus uniformes. En verdad, una parte bastante interesante que, como usted lo señala, está enfrente justamente de lo que es el pasaje de las décadas del béisbol mexicano. Podemos observar también piezas de Salomé Barojas, otro gran pitcher mexicano en grandes ligas. En fin, continuamos ahora con la década de los años 60, la estabilidad. Esta década, sin duda, la década de Héctor Espino, el mejor bateador mexicano de todos los tiempos. La década de los años 60, donde tenemos el debut de Héctor Espino, que fue novato del año de 1962 con los Sultanes de Monterrey, y todos sus grandes logros dentro de esa década. El récord de jonrones de 1964 con 46 jonrones, etcétera. Tenemos algunas vitrinas especiales donde hay algunos libros escritos sobre Héctor Espino, escritos por Horacio Ibarra, historiador del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y tenemos aquí un uniforme utilizado por Héctor Espino, así como camisolas utilizadas por Espino con Naranjeros de Hermosillo en la Serie del Caribe. Definitivamente que esta década fue muy importante, la aparición de el gran jonronero Héctor Espino, y además, como dice, los años 60, la estabilidad, los años de la estabilidad aparecieron peloteros también muy importantes en nuestra pelota, como el Diablo Montoya, Ramón Arano, Vicente Romo, peloteros extranjeros como James Hosford, que implantó récords, marcas muy importantes, pero definitivamente que el que se llevó fácilmente esa década fue el gran señor del jonrón, Héctor Espino. Y sin duda, como mencionabas bien ahorita, grandes jugadores en esa década. Recordemos el equipo campeón de Puebla de 1963,
en donde todo su cuadro estaba formado por jugadores que posteriormente fueron inmortales, sí, y son inmortales en el Salón de la Fama del béisbol mexicano. Recordemos, el catcher era Rudy Sandoval, primera base Ronnie Camacho, Moy Camacho en la segunda, Jorge Fish en el short, Zacatillo Guerrero en la tercera. Un gran cuadro. Miguel Sotelo. Y de pitchers estaba Miguel Sotelo, Andrés Ayón, Alfredo Mariscal. En los jardines un inmortal, Oscar Rodríguez. En fin, grandes peloteros en esa década de los años 60. Bien, ahora entramos a la década de los años 70, la era de los playoffs. Recordemos que la Liga Mexicana de Béisbol anteriormente se jugaba a un standing total, y al final de la temporada un rol de juego regular, y al final de la temporada el equipo que quedaba en primer lugar era el campeón. Y eso se dio hasta 1969. A partir del año 70 se implementaron los playoffs. Y en esos años también, en esa década, fue un suceso muy importante en el béisbol mexicano, que fue la inauguración del anterior Salón de la Fama del Béisbol Profesional de México, que así estaba llamado, en las instalaciones de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que fue patrocinado por ellos durante 40 años, desde 1973 hasta el 2013. Bien, dentro de esta década tenemos también algo bien importante. Lo vamos a ver ahorita que avancemos acá por la parte posterior de estos muros. Estamos hablando que es la década de Antonio Poyorena, el gran pitcher mexicano que logró en 4 temporadas, ganó más de 20 juegos en cada una de esas temporadas, un gran récord impuesto por el gran Antonio Poyorena. Y fue una gran década a partir de los 70s, con la inclusión de los playoffs, que le dio un sabor muy especial. Digamos que era una mini temporada dentro de una gran temporada, y eso le daba un gran sabor a lo que era la temporada del béisbol, ¿verdad? Así es, y recordemos, ya que estamos en ese punto, recordemos que la última temporada que se jugó a rol regular y con el standing final fue en el 69, cuando fueron campeones los Broncos de Reynosa, precisamente, que les tocó enfrentarse a los Sultanes de Monterrey en las 2 últimas series del rol regular. Fue una serie aquí a 4 juegos en Monterrey y luego 4 juegos en Reynosa, y llegaron prácticamente los dos casi empatados en el primer lugar. Casi empatados, sí. Llegó a Monterrey arriba con ventaja de un juego y ganó la serie completa aquí, limpiando a Reynosa 4-0. Se fueron a Reynosa y allá Reynosa ganó los 4 juegos y fueron así campeones del béisbol mexicano. Por acá, en el otro lado del pasillo, frente a la información de las décadas, tenemos, como les comentamos hace rato, camisolas, bats, guantes, en fin, trofeos, piezas de inmortales que jugaron en grandes ligas. Tenemos piezas de Teodoro Higuera, de Aurelio López, de Alfonso del Houston Jiménez. También aparece justamente una camisola y bat de Ángel Moreno, una fotografía de Ángel Moreno, el gran toro Fernando Valenzuela, o otros peloteros que incursionaron en el béisbol, como Maximino León, también Enrique Romo, el bat de Fernando Valenzuela, Benjamín Reyes, que fue o que dirigió en el béisbol de Grandes Ligas. Fueron 3 juegos, pero a final de cuentas, con el equipo de los Marineros de Seattle, ahí estuvo dirigiendo Benjamín el Cananea Reyes, el gran manager mexicano. Bien, continuamos ahora. Después de esta década de los años 70, la década de los 80, la Fernandomanía. Claro, una época muy importante para el béisbol mexicano, con la llegada del gran Fernando Valenzuela al béisbol de las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, y que tuvo un arranque impresionante y culminó con un título de la Serie Mundial. Así es. Sí, definitivamente una gran década. Fernando Valenzuela, recientemente inmortalizado aquí en el Salón de la Fama en noviembre del año pasado, noviembre de 2019. Y bueno, realmente toda una figura en Grandes Ligas. Aquí tenemos una vitrina con un uniforme original de él, que él donó al Salón de la Fama, de allá del año de 1981, con una pelota autografiada y una foto. Y eso es la
lo grande de esta década de los años 80, posteriormente los 90, la modernidad, la década de Vinicio Castilla, gran mexicano oaxaqueño en grandes ligas. Que llegó al béisbol de las grandes ligas y que tuvo una destacada actuación con el equipo de Colorado, la década de los 90, pues en la pelota de México, donde pues Sultanes logró 3 campeonatos, 91, 95 y 96. Así es. Muy bien, y bueno, en la década de los años 2000, el nuevo siglo. La primera década del año 2000 es dedicada a Francisco Campos. Es la década de Pancho Campos, que recién retirado en 2019, que llegó a los 200 juegos ganados en julio del año pasado. Una gran historia de Francisco Campos, que indudablemente, ingeniero, amigos, lo va a llevar al Salón de la Fama, a este recinto de los inmortales, ¿no? Sin duda, un gran jugador, grandes números y prácticamente toda su carrera realizada en Campeche, con los Piratas de Campeche, salvo una temporada que estuvo aquí con Sultanes de Monterrey, pero una gran carrera de Francisco Campos. Pancho Campos. Llegamos a la década de los 2010, donde hay grandes participaciones también de mexicanos en grandes ligas, como es Adrián González, y destacando aquí en México elementos como Isidro Márquez, también que está justamente en la boleta del Salón de la Fama para este año 2020. Así es. Y bueno, dentro de esta década tenemos muchos acontecimientos, y uno de ellos, pues la inauguración del Salón de la Fama, donde estamos aquí presentes, del Salón de la Fama del béisbol mexicano en febrero del 2019. Esta década, la década actual, es la década de Adrián González. Un gran pelotero mexicano con gran participación en el béisbol de las ligas mayores. Así es, se quedó ahí, él va en 311 hombrones hasta la fecha, 9 hombrones abajo de Vinicio Castilla, que llegó a 320. Y en fin, grandes números de Adrián González también en grandes ligas. La década de Adrián González. Bien, aquí terminamos el recorrido de la segunda parte de nuestro recorrido por el Salón de la Fama del béisbol mexicano, que le estamos llevando hasta su casa para que lo disfrute. Recuerde, hay muchas historias que platicar, muchas historias que contar. Queremos que las sigan disfrutando y en familia, en su casa, para que esté resguardado. Safe and home, quédese en casa, ¿verdad? Y que nos sigan acompañando en el siguiente recorrido del Salón de la Fama del béisbol mexicano. Así es, manténgase safe and home.